Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eskerrik asko guztioi etortxagatik y gracias también a todos aquellos que nos siguen vía streaming. Antes de presentar al conferenciante de hoy, a quienes muchos de ustedes conocen, nos gustaría agradecer, como siempre, desde el Ateneo Guipuzcoano, la generosidad y profesionalidad del Koldo Mitxelena y de todos sus integrantes, que nos han permitido y nos permiten, con las medidas sanitarias adoptadas, cada vez menos, la posibilidad de reunión en torno a la cultura. Ojalá continuemos en una situación favorable que nos permita seguir disfrutando de esta como lo estamos haciendo hoy. Bueno, tengo la suerte y el honor de presentar a Ángel García Ronda. Es la primera vez que lo hago. Creo que no había tenido oportunidad antes y desde luego pues me hace especial ilusión por la amistad y la admiración que le tengo desde hace ya mucho. Ángel García Ronda es licenciado en Historia y ha trabajado en banca, en empresa industrial y como profesor en la universidad, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Ha escrito 4 novelas, 4 libros de relatos, 3 libros de poemas, 2 libros de ensayo y otro tipo de artículos académicos también. Desde 2004 es presidente del Ateneo Guipuzcoano y en 2014 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano de San Sebastián. En esta ocasión, como saben, Ángel nos hablará sobre Elena Quiroga, una conferencia que el Ateneo consideró en ofrecer para homenajearla 100 años después de su nacimiento. Muchas gracias, eskerrik asko, y Ángel, cuando quiera. Sí, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Y bueno, pues vamos a hablar de Elena Quiroga. Y primero tengo que decir por qué. Bueno, en primer lugar porque, digamos, lo inmediato. Hoy hace 100 años que nació Elena Quiroga. Bueno, ya teníamos pensado hacerlo, pero además, bueno, hemos querido hacer coincidir el día con su fecha de nacimiento. Y en segundo lugar, porque Elena Quiroga ha sido una gran narradora de la generación de 1950 que dio en España, probablemente sea la mejor generación que en narradores haya habido. La gente nacida por ahí cerca del año 20 y hasta el año 40 aproximadamente, incluso sin llegar, haya habido unos 15 años realmente fructíferos para la narración española. La novela, los cuentos, generalmente eso, aparte de haber también otras generaciones, otra generación o esa misma generación que también tiene unos grandes poetas. Pero en este caso, dado que de quien vamos a hablar era fundamentalmente narradora, pues sí quería decir esto. Y quería decir además otra cosa. Primero, porque esa generación, pueden ustedes, los que recuerden y los que sepan y hayan leído, que seguro que han leído, pues están Juan García Hortelano, está Ignacio Aldecoa, está Jesús Fernández Santos, bueno, está hasta Juan Marsé o Juan Goytisolo, que pueden ser los más benjamines de la generación, pero es la que empieza con Miguel Delibes, e incluso Francisco García Pavón, que nació el 19, pero que eran, primero, fructíferos narradores y además de una gran calidad y muy atentos tanto a la novelística del pasado, del siglo XIX, por ejemplo, como a la que se estaba haciendo en esos mismos momentos, a pesar de las dificultades. Quiero decir, porque no llegaban muchos libros. Algunos de ellos pues sabían, leían en francés, leían apenas en inglés. Y bueno, y había un interés de todos ellos en estar, no al día por estar, sino por tratar de hacer una narrativa nueva, pero con los problemas y con los temas de hoy en España. Bien, yo creo que eso era una razón suficiente para interesarnos por Elena Quiroga. Yo me interesé hace muchísimos años ya, poco después de ella ganar el premio Nadal, pocos años después. Yo era muy niño como para haberla leído el momento en el que le ganó. Además, hay otra cosa muy importante. Es una de esas narradoras casi olvidadas. Parece que Carmen Laforet, bueno, ha resumido toda la novelística española y femenina, además,
de ese tiempo. Y eso no es así en absoluto. Carmen Laforet, que tiene un corpus literario mucho menor que el de Elena Quiroga, lo digo en cantidad, no entro a la calidad, tengo que hablar de Elena Quiroga y quiero hablar de ella, fundamentalmente. Y ellas dos y otras dos narradoras también excelentes, pero excelentes de primera línea, que ustedes seguramente que no hay nadie aquí que no haya leído alguna de sus novelas. Una es Carmen Martín Gaite y otra es Ana María Matute. Estas cuatro narradoras yo creo que eran de lo mejor que había, y aparte hay otras varias, muchas de las cuales pasaron por el Premio Nadal, quiero decir, ganando el Premio Nadal. Y creo que son muy de tener en cuenta. Lo que pasa que quizá algunas de ellas pues tuvieron una o dos novelas que tenían una gran importancia o tuvieron importancia, pero el hecho es que, bueno, parece que han quedado todas oscurecidas por ese fulgor que tuvo en su momento y que luego ha conservado Carmen Laforet, que bien es verdad que fue quien ganó el primer Premio Nadal. Ante la sorpresa pues de muchos, que además era una desconocida totalmente, tenía 23 años y gana el Premio Nadal. Bien, pues Elena Quiroga lo gana pocos años después y es una novelista pues que hoy día, bueno, creo que pueden encontrar algunas de sus novelas, bueno, pues en algunas librerías, pero dificultosamente. Yo creo que esta, La enferma, es quizá lo que está, por lo menos en bolsillo y para poderlo leer en rústica, creo que es la única que se puede encontrar fácilmente. No cabe duda que, sin embargo, y la quiero nombrar porque la Biblioteca Castro, de la Fundación Castro, pues realmente está haciendo una labor extraordinaria en cuanto a la literatura española, y tiene 3 tomos de Elena Quiroga, de casi toda su novelística. No todo, son pues, en total tiene 8 novelas de los 11 libros que se puede decir que constituyen su corpus fundamental. Y bueno, y gracias a eso, pues a que esta editorial, tanto a ella como a muchos otros narradores españoles, desde narradores y poetas, escritores en general, poetas y ensayistas, etcétera, y está haciendo una labor extraordinaria desde la literatura de la Edad Media. Y está haciendo, pues bueno, pues bien, buenas, digamos que buenas ediciones de ella, con no demasiado aparato de crítica, pero sí al principio todas unas pautas que nos enseñan un poco cómo es cada uno de los escritores. Bueno, pues de Elena Quiroga, en efecto, y por esto decía que había un interés por hablar, tanto por el Ateneo como por mí mismo, de hablar de ella, porque es una de esas que injustamente está, bueno, como olvidada allí, sí, en la lista de los premios Nadal, pero a ver quién va a leer listas de los premios Nadal, ¿no? Y, sin embargo, es una de las grandes narradoras que ha habido de esa generación de medio siglo. Bueno, primero quiero dar una semblanza de ella, después hacer un breve paso por sus obras, diciendo algunas características generales, y después hacer algunas consideraciones también generales. Y después para dar lugar a un coloquio para que ustedes preguntan pues lo que quieran y contestaré lo que yo pueda saber. Bien, Elena Quiroga nace en 1921, nace en Santander, no porque su familia fuera de allí, es de familia gallega, y es la penúltima de 17 hermanos. Su madre muere además cuando ella tiene 2 años. No sé si sería por tanto esfuerzo, en fin, porque sin embargo parece que fue una mujer que sí, que duraba y duraba, no había, pero 17 ya más los que añadimos allá por 1921, la verdad es que la media de edad y en fin, y en esas condiciones de tanto, bueno, pues ella era hija de un aristócrata gallego
de esos aristócratas no venidos a más, sino más bien venidos a menos, José Quiroga Valverde, pero que tenía Velarde, mejor dicho, no Valverde, Velarde, José Quiroga Velarde, y de ahí probablemente le venía un poco la ascendencia santanderina, en donde nació Elena Quiroga. Bueno, era que tenía, pues como casi todos los aristócratas en Galicia, pues un pazo, y bueno, pues ahí era conde de San Martín de Quiroga, y es pues un título que alguien heredó, pero que después ha debido quedar un poco, en fin, ya fuera de, y quizá lo tenga alguien, pero que alguien no notorio en absoluto, ¿no? El hecho es que Elena Quiroga nace en Santander, y bueno, parte de su formación está allí también. Ella es una conocedora de Galicia, ya tendré ocasión de decir algo de ello también. Nace en Santander, parte de su formación es allí, podemos decir que hasta los 10 años, hasta que ella comienza el bachillerato que lo hace lo cursa en un colegio de monjas cerca de Bilbao como interna. Entonces, bueno, ahí está hasta el año 36 aproximadamente, es decir, hasta que termina el bachillerato, entre sus 10 y 16 años, y bueno, y de ahí saca mucho jugo literario también ella, como luego diré. En realidad, bueno, estuvo allí, y a mí, en la novela que sobre todo trata de ese momento, que se titula Escribo tu nombre, pues resulta que se da uno cuenta de que hay una cantidad de apellidos vascos. La mitad de las monjas, o más de la mitad de las monjas, tienen apellido vasco, más de la mitad, bueno, de las madres y de las hermanas, vamos, con esa distinción que había, que quizá algunas de que han estado aquí, que habrán estado en colegios de monjas, conocían la distinción esa, y también las propias alumnas que salen como protagonistas, en fin, como amigas de la protagonista, que se llama Tadea, y que, bueno, es un trasunto de Elena Quiroga, no porque fuera así exactamente, sino porque ella estuvo ahí, pero en la novela pues saca cosas que ella vivió, y en fin, y retratos de personas, de compañeras y de profesoras que ella conoció. Entonces termina el bachillerato cuando va a empezar precisamente la Guerra Civil, en 1936. En 1936 y 37 los pasa en Roma, sin duda, pues bueno, digamos que del lío que se formó, pues pudo ir allí, la pudieron llevar naturalmente. En Roma pasó los años 36 y 37, y luego vuelve a Galicia, en donde pasa los años 38 a 40. Y luego el 41, 42 está en Barcelona. Y luego vuelve a La Coruña. A La Coruña vuelve en el año 43, y luego, pues donde ya se establece fundamentalmente es en Madrid, porque se casa el año 1950, y su marido, pues bueno, tiene un puesto en Madrid, vive en Madrid. Su marido, que fue Dalmiro de la Válgoma, un historiador, genealogista también, y que fue secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia. Y entonces, bueno, él vivía en Madrid, ella se traslada a Madrid a vivir con él, y vivieron siempre, bueno, pues en el propio edificio de la Real Academia de la Historia, que está en el centro de Madrid, y vivieron allí. Él era el secretario, y él tiene también muchas obras, pero son de su especialidad, como historiador, como digo, y genealogista, y entonces, bueno, pues él trabajó allí, y vivieron ellos allí. No tuvieron hijos, y ella volvió, cuando su marido muere en 1990, vuelve a su tierra, a Galicia, en la que ya ven que no estuvo mucho tiempo. Quiero decir que no era... Es una tierra que ella trata en sus novelas, y sin embargo, pues ella no vivió demasiado tiempo allí. En 1990, como digo, muere su marido, y ella se va a La Coruña.
tenía familiares allí en Galicia. Ella se va a La Coruña y fallece en 1995. También en el mes de octubre, pero no sin llegar al 26. El 3 de octubre del 95 muere allí en La Coruña. Como dice alguien, otra gran escritora gallega, dice, murió en la Marineda de la Pardo Bazán, ¿no? Bueno, pues mientras tanto dice, bueno, fue una mujer que no, en fin, no se dio a conocer ¿cómo decir? No se dio a conocer, no tuvo tampoco se dio importancia, ni quiso salir demasiado a los medios de comunicación, ni se hizo propaganda. Yo creo que estuvo muy absorbida por su propia creación literaria y creo que bueno, pues lo hizo bien porque se ve que toda su obra es muy concienzuda, pero ya desde muy pronto. Pero hubo una cosa que sí la ha colocado y es solo algunos solamente comentan, conocen y recuerdan esto que ocurrió, y es que logró obtener un sillón en la Real Academia Española de la Lengua en 1984. Y lo logró nada menos que en contienda con Juan Benet, que era uno de los grandes novelistas que yo creo que ha tenido España en el siglo XX, pero además que era un hombre ya muy reconocido y, sin embargo, bueno, pues ella ganó el sillón. El sillón y minúscula. Hay mayúsculas y minúsculas, no por nada, sino porque ya no les daba, para la Academia de la Lengua no bastaban las 27 o 28 letras, ¿no?, que pudiera tener el alfabeto, y también se ponen minúsculas. Y es el sillón que había ocupado un novelista vasco, Juan Antonio de Zunzunegui, en la Academia, y que anteriormente de Zunzunegui lo ocupó Pío Baroja. Lo ocupó poco, porque realmente Pío Baroja parece que no fue un académico, o sea, sí lo era teóricamente, pero como no hizo su discurso de ingreso, pues bueno, pues allí lo dejó. Ya sabemos aquel encogimiento de hombros de Baroja ante muchas cosas, ¿no? Los fastos y los conocimientos y el moverse demasiado a donde no quería o no tenía mucho interés. Y entonces esta Elena Quiroga obtiene el sillón y es la tercera mujer que en toda la historia de la Academia Española tiene el sillón. Entonces había una nada más, porque la otra fue del siglo XIX, además de una manera, pues, por unas cosas no era ni una gran literata, había hecho unos trabajos y tal. Yo supongo que habría algún enchufe allí, y entonces, pues bueno, consiguió él. Pero cuando entra Elena Quiroga, anteriormente a ella había conseguido el sillón Carmen Conde, a quien seguro que bastantes de ustedes conocen, porque era sobre todo poeta. Carmen Conde y había conseguido el sillón, y era la única mujer que estaba en ese momento en la Real Academia, como académica de número. Y entró Elena Quiroga, como digo, en 1984, bueno, y allí estuvo hasta su muerte en 1995. Y, bueno, realmente tenía una gran literatura, una gran novelística a cuestas ya, y bueno, y se la consideró desde luego como para poder contender con cualquiera, porque la verdad es que su estilo es muy, muy considerable desde el punto de vista del conocimiento de la lengua también. Bueno, ella tiene, en fin, empieza pronto su obra, porque ya en 1949 escribe la primera novela, que se tituló La soledad sonora, que ella no quiso después que se volviera a editar, y realmente prácticamente no hay quien la conozca. Yo desde luego he de decir que no la he leído. Probablemente a lo mejor hace muchos años me hubiera sido posible, pero no estaba. Yo había leído otras, pero no La soledad sonora, que tiene un recuerdo vamos, que indudable de San Juan de la Cruz en sus poemas místicos, ¿no? Y entonces empezó, pues eso, a los 27, 28 años, pero es que además en 1950, el premio Nadal de 1950 se le otorga a ella
por una novela que se tituló Viento del Norte. Viento del Norte. Que yo tuve el gusto de leer, pues eso, unos pocos años después, cuando iba a la biblioteca municipal, ahí a la plaza de Guipúzcoa, y bueno, pues procuraba enterarme, tenía ya afición a esto de la literatura, y entonces, pues recuerdo que la leí. Lo hacía poco, pues probablemente, sí, 3 años después, pocos años, todavía muy pocos, pues ya empecé a leerla. Y me gustó mucho, me pareció una novela de gran fuerza, me impactó bastante. No había leído yo tanto como para que tuviera términos de comparación enormes, pero me dio una gran impresión. Es decir, que fue bueno, pues la segunda mujer que gana el premio Nadal, después de Carmen Laforet, precisamente, que lo había ganado el premio del 44. Lo gana en 1950. Y a continuación también escribe otra novela que 2 años después se publica. Bueno, primero quería decir que en realidad En Viento del Norte es una novela que ella a veces ha sacado en sus novelas, Quiroga, que tiene un cierto simbolismo también. No en vano titula Viento del Norte y ya, bueno, ya eso indica algo que no es decir pues otro nombre que pueda ser más individualizado, no, es un nombre de más allá de, no sé, hasta de las personas, ¿no? Quiero decir, es algo telúrico quizá. Y Viento del Norte porque repite bastantes veces la palabra con la que nombran al viento del norte en Galicia, tumbaloureiro, es decir, tumba los laureles, o sea, el viento que tumba los laureles, ¿no? Y eso pues es un símbolo que ya, bueno, pues probablemente muy penetrada de una tierra en la que, como hemos visto y he dicho, pues vivió poco realmente, pero que ella siempre la tuvo presente, ¿no? Entonces, bueno, en Viento del Norte pues también sale un Pazo, hay un señor del Pazo y hay una serie de problemas pues de tipo sentimental también, con relaciones pues que, en fin, que son complejas y que van desarrollándose en la novela. Un poco después, como digo, escribe otra novela que se publica inmediatamente y es La sangre. La sangre es una novela narrada por un árbol, por un castaño. Es decir, el árbol, que está también en otro Pazo, narra lo que pasa en 3 o 4 generaciones de una familia y él lo está viendo todo, claro. Él ve lo que pasa y entonces lo narra. De tal manera que incluso la novela termina, también es que hay algo simbólico, ¿no? Simbólico incluso para ese tipo de tener la tierra que han sido los pazos gallegos, ¿no? Durante siglos, tan tratados por otros, ¿no? Por Valle Inclán, por supuesto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que derriban el árbol, porque ya es viejo, ya hay que derribarlo, pues también al mismo tiempo, con eso y en el mismo acto, muere el último vástago de la familia que es la dueña del Pazo, ¿no? Entonces hay, bueno, y todo eso se desarrolla dentro de un clima, pues también de dramatismo personal y de confrontamientos personales, ¿no? A continuación, bueno, escribió 3 novelas cortas que son, bueno, para mí inencontrables, ¿no? Que son 3 novelas cortas que ya estas se desarrollan en Madrid. Las tres primeras novelas de ella se desarrollan en Galicia. Estas se desarrollan en Madrid y, bueno, y tienen unos temas, pues, como casi siempre. Hay temas dramáticos y de pulsación intensa en todas sus novelas, ¿no? Uno de ellos, Plácida la joven, es una mujer que desea un hijo y acaba muriéndose en el parto. Luego, Trayecto 1 es una novela que yo creo que, no por primera vez, yo creo que hay una novela que es un pequeño antecedente, Las últimas horas, de José Suárez Carreño, que también ganó el premio Nadal, allá por ya no recuerdo si el 51 o el 49, y que se desarrolla todo en un trayecto de autobús, Trayecto 1, un trayecto de autobús de una estación a otra dentro de Madrid.
Claro, naturalmente no tiene 1000 páginas, ¿no? O sea, pero bueno, pero son tres novelas cortas que conforman un volumen que es interesante. Y luego, La otra ciudad es la tercera novela de estas 3 novelas cortas, que se titula con la de la primera, Plácida la joven y otras narraciones, ¿no? Dice, la otra ciudad que en realidad es un cementerio el protagonista, ¿no? La otra ciudad. Bueno, esto era el año 53. El año 54 edita una novela, publica una novela que tuvo resonancia, Algo pasa en la calle. Es una novela que trata varios problemas, ¿no? Unos problemas digamos que de la imposibilidad del divorcio en España, pero con lo que ello supone de drama que origina, ¿no? Es decir, alguien se descasa, digamos, de hecho, pero no se puede casar. El amor existe, entonces hay hijos en un momento y en otro. Entonces hay unos problemas que se originan, como nos podemos imaginar, ¿no?, entre una familia que se hace doble. Y entonces, bueno, pues ahí hay esto, y luego, sobre todo, Algo pasa en la calle, es un poco la visión en unos casos por parte de los ciudadanos crítica, y en otros casos, pues bueno, de conmiseración, y en otros también pues la aparición de algún personaje que, a pesar de ser el yerno de la abandonada, digamos, de la mujer que era la casada con el marido que se va de casa, bueno, pues este comprende las cosas. Es alguien más joven y también comprende y trata de, bueno, no sé si de intermediar, por decir así, en que haya una especie de reconciliación, cosa que no se consigue. Y luego, por otra parte, esto tiene, es decir, Elena Quiroga siempre tuvo preocupación por cómo tratar literariamente los temas que elegía. Y entonces todo sucede, bueno, pues sucede lo mismo que he dicho antes en un autobús, una novela corta, pero en un autobús, sucede en realidad desde la mañana, desde por la mañana hasta las 4 de la tarde, que se llevan el cadáver de la casa donde está. Y digo el cadáver porque esa persona que se había ido de casa y que había formado otra familia, se cae de un balcón. Durante toda la novela está la duda de si se ha arrojado por el balcón, porque es un hombre desencantado, un profesor desencantado, y que se acaba casando con una alumna de la universidad, una alumna suya, y viven pobremente. Y entonces, pues bueno, queda la duda, no queda la duda, en realidad la cuestión es que se cae, se dice muy indirectamente, pero que se ha caído, pero claro, pero también eso sirve como bueno, para criticar al que ha caído y ha muerto, pues bueno, ha caído del castigo divino, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación de Algo pasa en la calle, escribe otra novela que se tituló La careta, que tiene una importancia dentro de su obra. Es una novela no demasiado larga, pero bueno, ya considerable extensión. Bueno, como las primeras son bastante largas, o sea, normalmente no medía el asunto por longitudes, ni mucho menos, ¿no? No se cansaba de escribir, quiero decir que atornillaba bien las cosas, ¿no? Le gustaba decirlas y decirlas bien, ¿no? La careta, que trata un tema que sucede en Madrid, pero también se hace referencia a Vigo, y que es un tema que es un recuerdo del personaje principal, un recuerdo que lo machaca durante toda su vida, y que es una cuestión que sucede en Madrid al comienzo de la guerra, que un matrimonio pues está refugiado, quiero decir, refugiado en casa, sobre todo el marido, que es militar, y al comienzo de la guerra pues lo están buscando y claro, él está escondido, vamos, prácticamente metido en un armario allí, ¿no?
pero en algún momento alguien, algún chivatazo o lo que sea, pues van a por él y entonces, en fin, la madre se asusta y entonces el hijo también, que es luego el protagonista, pues trata de que se calle la madre, pero en esa cuestión de que se calle, pues en realidad sucede la desgracia de que la madre se calla, pero se calla para siempre, ¿no? Porque hay un forcejeo allí y aquello sale mal. Entonces, muchos años después, 20 años después aproximadamente, lo que es cuando se desarrolla la novela, a partir también de un tiempo muy corto, desde una comida, desde la hora de una comida hasta la madrugada. Hasta una madrugada, y entonces donde este protagonista, que es el que era niño y que ha tenido la culpa de la muerte de la madre, pues no ha podido superarlo. Y hay en él, en la careta, pues una psicopatología notable, pero con una causa, ¿no? La causa del remordimiento, de la cobardía, etcétera. Y sin embargo, a él lo consideran como un héroe. Al protagonista lo consideran sus familiares como un héroe. Él está continuamente de mal humor y en fin, con un gran desagrado y no los quiere en absoluto, ¿no? Pero lo invitan a todo, ¿no? Porque él, dentro de la familia, pues es el chico en fin, que murieron sus padres, ¿no? Porque al padre lo matan también, ¿no? Quiero decir que van a por él y lo matan porque se trataba de eso, ¿no? Si lo estaban buscando era para matarlo. Y entonces, tiene aspectos, pues esto de psicopatología muy interesantes, y luego además de lo que es el asunto moral de alguien que se sabe culpable pero no quiere serlo, claro, ¿quién lo quiere, no? No lo quieren ni los que lo son de verdad, ¿no? Pero que lo es a medias, ¿no? Pero él no puede superar, no llega a superar porque, claro, es que de eso siempre se habla. 20 años después de la guerra, pues se sigue hablando de ello y se sigue recordando porque a él es el héroe, pero claro, un héroe está continuamente allí con su estatua o con su retrato y además todos diciéndole, todos recordándole aquello. Aquello es, pues es algo realmente, pues nefasto para él mismo, ¿no? No termina la novela, digamos que él se muere o se suicida, ¿no? Nada de esto, pero lo que termina es viendo que es, o sea, que su vida está desgraciada completamente, ¿no? Porque además tiene también un mal encuentro al final, la madrugada esa, con otro al que, a pesar de ser también pariente, pues que tenía una novia y él tiene una relación con ella también, de manera pues un poco como habiéndose transformado en alguien malo, de verdad malo, quiero decir, pues rencoroso consigo mismo, y que ese rencor lo traslada a los demás. Realmente la novela, tanto por su estilo como por su tema, tiene un gran interés. Y tuvo una muy buena acogida, como algunas de las suyas, en el extranjero también. Es decir, que algunos de los tratadistas literarios en el extranjero pues han hablado no solamente de ella, sino de otras novelas de ella. Esta sucede en Madrid, aunque, como decía, pues hace algunas referencias también a Vigo. Luego tiene otra novela, ya por el 58, que se titula La última corrida. La última corrida dice, esto es de toros. Sí, es de toros, pero sobre todo es de toreros. El asunto es que es a mí me parece asombroso, o a esta mujer, que yo no he logrado en ningún sitio saber si es que le gustaban los toros o no, le interesaban o no, pero realmente da la impresión como que es una conocedora extraordinaria de la fiesta de toros. Porque tanto su vocabulario como la manera de enfocarlo, parece una cosa, pero tampoco me extrañaría que no hubiera nada de eso, sino que, pues que se instruyó para ello, o realmente le gustaba, porque el vocabulario de la fiesta de toros es muy rico, ¿no? Y es además metafórico y yo creo que tiene una gran calidad literaria. Pues esto se trata, en realidad en la última corrida presenta los tres aspectos de los toros, es decir, mediante tres personajes. Un personaje que es el viejo torero que no ha logrado triunfar a ojos de la prensa no ha logrado triunfar, pero que es un torero magnífico,
pero que ya se está retirando, tiene más de 50 años, se retira, y es toda una corrida que sucede en Almagro, en La Mancha. Entonces, o sea, el tiempo que abarca la novela es el tiempo de la corrida, lo que pasa que también hay recuerdos, porque el torero que va pues en segundo lugar de la corrida, que es el que sí ha sido exitoso, que está muy aplaudido, que es un torero al que pues le elogian en todos los sitios, y de este hay recuerdos porque él va a México y en México pues tiene algunas aventuras amorosas y tal, y entonces pues eso es lo que le queda como redondeando su triunfo, ¿no? Por decir así también. Entonces es el torero más joven, no tan sabio como el torero viejo, pero que ha logrado pues conectar bien con la prensa, con las revistas, con la gente en general, y pues es el triunfador, por decir así. Y luego hay un tercer torero, que es Carmelillo, que es el torero joven y que pues es el que quiere triunfar. Para él en fin, él ve que los dos valen, a uno le hace caso al viejo, pero claro, lo que está es deslumbrado por el triunfo del otro, de Pepe Sánchez, ¿no? Que es el torero triunfador, ¿no? Y entonces es el desarrollo de la corrida. Alguien puede pensar, dice, a lo largo de estas páginas seguro que algún torero muere, porque casi siempre se espera que en algo que habla de toros, pues que también haya la tragedia, ¿no? No hay nada de eso. En realidad, lo que hay es, curiosamente, el torero viejo que ya se está retirando, que es su última corrida, él va a matar magníficamente después de una gran faena, es decir, va a querer recordar él y va a dejar en el recuerdo una enorme faena con una estocada maravillosa, se resbala y se cae en la plaza. Entonces, pero lo importante es todo el desarrollo de las tres, la contraposición de los tres toreros, ¿no? Y el ambiente que está muy bien retratado y además perfectamente dicho. Digo dicho porque las cosas que se dicen se ve que ella o lo conocía o se enteró bien, la escritora. Después tiene otra novela que es La enferma, que es la única, como he dicho, que he visto yo aquí, que está últimamente, pues así, de manera, o sea, en rústica. Y La enferma vuelve a Galicia porque es una cuestión que se desarrolla. Hay dos mujeres que son protagonistas, en realidad una que está, que se ha vuelto loca, pues por un amor desgraciado, en el sentido de que, pues que aquel que parece que prometía que se iba a casar con ella y que era un poeta que le decía muchas cosas, desde ese punto de vista, pues un día no sé si, no sabe nadie si es que tiene miedo, qué pasa, no puede, no logra, y está con otra, ella se entera y entonces no puede soportarlo, es una mujer también muy sensible, no puede soportarlo y se queda allí. Y entonces la mujer que lo que va es desde Madrid, en nombre de su marido, a vender una casa que tiene él todavía allí, proveniente de su familia, pues entonces se entera de todo esto y lo ve. Y entonces es una mujer también insatisfecha, no tanto de grandes cosas, sino, el tiempo también hace su trabajo y generalmente es un trabajo de desgaste, ¿no? Y entonces pues es una mujer casada hace años y tal, pero que no está insatisfecha, está pues desencantada, y no sabe si con su marido pues aquello va a poder seguir adelante bien. El caso es que no está bien. Entonces llega a este pueblo que yo creo que toma pues como la estampa de Rianxo, de un pueblo coruñés, ¿verdad?, al lado de una ría, y que seguramente algunos de ustedes lo conocen incluso. Y entonces, pues va allí, y entonces todo el asunto es el análisis de esas cosas que a esta mujer que va allí, va allí un poco como para descansar también. Ella va a gusto porque así, en fin, deja un tiempo, está unos meses allí,
aunque sea poco tiempo, pero vamos, es como para un descanso y para reflexionar y para ver. Y claro, y lo que hay es esa no confrontación, sino de que unas cuestiones similares, o por lo menos que dan unos resultados similares, es decir, ese desencanto o ese desamor, bueno, pues dan lugar a reflexionar también. Y bueno, y termina, como algunas de las novelas de ella, sin saber realmente lo que pasa. Ella vuelve a Madrid, parece que hay un reencuentro con el marido, pero tampoco es muy claro. Lo deja, ella abandona en las páginas pues a esa pareja que seguirá como pueda, ¿no? Luego tiene una novela que se titula Tristura. Tristura es del año 60, esta La enferma es del 55, lo mismo, bueno, La última corrida es del 58, he dicho. Del 60 es Tristura, que trata, antes he hablado de la educación de ella en Santander, y trata de una protagonista que se llama Tadea, y que, bueno, no creo que es ella misma, no es eso, pero sí es al fin y al cabo, pues una niña, vamos, una escritora puede hablar de ella cuando era niña y sin duda recuerda o puede hacer una novela con personas con una mujer que sea otra, pero que recuerde o meta allí muchos recuerdos de lo que ella pasó también. Entonces, mientras hace la escuela primaria, es decir, desde los 4 hasta los 10 años, pues es esa educación que ella vive en casa de lo que era, bueno, de lo que eran los parientes, una hermana de su madre que murió, es decir, ahí hay una cosa coincidente con lo que la propia Elena Quiroga tuvo que, digo, no sufrir, porque para cuando se dio cuenta de algo, hacía años que su madre se había muerto, ¿no? Pero quiero decir que es el mismo asunto, es una niña que está huérfana de madre, que el padre se ha quedado en Galicia porque tiene sus negocios, sus cosas, sus trabajos, y claro, y sin embargo ve pues que, o sea, y la han dejado con su familia en Santander, porque allí la pueden atender, claro, la atienden, pero ¿qué es lo que hay? Pues la atienden, pero ella no es de la familia directa, vive con sus primos, bueno, de esa familia, y entonces, bueno, pues es lo de siempre, no es lo mismo ella que los otros, y ella pues va adquiriendo esa conciencia de lo difícil que es, bueno, convivir con alguien que realmente no está entrañado en tu familia, ¿no? Que sí, es una parte, pero no es toda la parte de la familia. Y entonces esto da todo el transcurso de eso, de todos los problemas que hay, ¿no? Con los niños y con los mayores. Se desarrolla en una casa, en fin, quiero decir, de gente muy bien situada, rica, y que tienen sirvientes y bueno, y que tienen, bueno, gente que trabaja para ellos, que vive en otra casa, pero que trabajan porque también tienen algunas tierras, y entonces, bueno, y ahí se ven los tres aspectos, ¿no? La familia bien acomodada, sus sirvientes y además los niños. Y los niños, y ella tiene trato también con los sirvientes, con unos bien y con otros menos bien. Pero realmente hay una profundización enorme en los sentimientos de esta niña y cómo va ella creciendo y que, bueno, pues cómo va desarrollándose aquello, y posteriormente, 5 años después, publicó otra novela, y digo 5 años porque, claro, es una novela de 600 páginas aproximadamente, una novela que se titula, que antes la he señalado, Escribo tu nombre, que en realidad es cuando esa misma niña, Tadea, hace su bachillerato en un internado, como he dicho antes, que tenía las características de estar pues cerca de Bilbao. Ella los veranos va a pasar el verano a Santander, las vacaciones las va a pasar a Santander, sigue con su familia, su padre va de vez en cuando a verla, y ella sigue con su familia en Santander, y bueno, y ya hay pues las cosas del verano, ¿no? Se ve que tiene un conocimiento muy intenso de los lugares que trata, y lo de Santander está muy claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues la peripecia
en que se basa la novela es la vida en el colegio, cómo es la vida en un colegio religioso en que tratan también de atraer, no ya solo a la religión, sino a la orden, a las propias alumnas, y bueno, además ya cómo se va formando la adolescencia, cómo se va formando su adolescencia de todas estas niñas. Es decir, es Tadea la protagonista, pero ella habla de unas cuantas que son sus amigas, las que tiene cerca, ¿no? Y cómo además, a medida que se van desarrollando, también va viendo la posición de ellas con respecto, no ya tanto a la religión, porque no profundizan en ello, ¿no?, sino con referencia a los hechos que allí suceden, es decir, a cómo les llevan, cómo les pastorean, ¿no?, a las niñas. Y entonces hay algunas que son rebeldes directamente, otras que se aguantan y no son rebeldes, y otras pues que, en fin, pues que sin embargo, pues bueno, no se dan cuenta. También hay, pues bueno, pues gente que es más o menos... y entonces, bueno, es una novela hecha con un transcurso muy, muy tranquilo, en donde hacia el final de ese bachillerato se va interesando ella por la poesía. Se va interesando por la poesía y leen algunos, naturalmente allí les vigilan lo que leen y esas cosas, porque siendo internas todavía, claro, es mucho más posible la vigilancia, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay el desarrollo normal de estas niñas que son internas y donde se ve, es decir, está analizado con un gran interés además, se lee con un interés enorme, porque una cosa que tiene Elena Quiroga siempre es que profundiza en la psicología de los personajes, y en este caso, pues de niñas antes en Tristura y ahora ya adolescentes, en el caso de Escribo tu nombre. Y eso le da un enorme interés a la novela. Bueno, yo creo que empiezan además ahí las cuestiones ya de una cierta conciencia de lo que es ser, bueno, de lo que es tener, ¿cómo voy a decir? Pues de tener conciencia de las cuestiones reales de la vida, ¿no? Entonces, la escritora pone en el frontispicio de la novela un poema de Paul Éluard, un francés magnífico, poeta francés magnífico, que en realidad habla y que se titula Libertad. Esto lo hace Paul Éluard pues, muchos años antes de lo que lo escribiera ella, pero es el año 40 y algo, 40 y tantos. Y entonces, bueno, en la novela está lo de la conquista, por decir así, de la libertad de pensamiento, ¿no?, por parte de algunas de las niñas y adolescentes que se están educando allí. Eso hace que unas, bueno, pues algunas voluntariamente abandonen, es decir, en fin, siendo fuertes, otras que no lo hacen, pero que a quienes les expulsan por haber hecho cosas que no debían, y nada especialmente se puede pensar, sino aquellas cosas que no coincidían con lo que se mandaba hacer, y luego otras, por fin, pues que son indiferentes y que probablemente van a pasar así. La vida también, bueno, pues así, más allá llegaremos y ya está, ¿no? Y entonces, yo creo que es una novela que tiene un enorme interés, y para quien haya vivido un poco de eso, desde luego es extraordinariamente reveladora, ¿eh? Bueno, luego su última novela, no por intención parece, pero su última novela publicada, Presente Profundo, en 1973, ya 8 años después de la anterior, y en donde vuelve a otra cosa curiosa, lo mismo que he dicho en el caso de La enferma. También las protagonistas son dos mujeres suicidas, dos mujeres que se suicidan. Iba a decir que por distintas causas, o iba a decir que sin que se sepa muy bien la causa. Pero bueno, a veces los suicidios son así, ¿no? Creo que todos hemos conocido gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se ha matado? ¿Por qué? Bueno, y realmente son dos mujeres absolutamente distintas. Una es una señora que trabaja allí en un pueblo
de Galicia, en las Rías Bajas, en Gondomar, en la zona de Gondomar. Quien conozca aquello, pues seguramente le sonará, es en las Rías Bajas, cerca de la Ría de Vigo. Y otra, pues sin embargo, es una mujer que ha nacido en Brasil, hija de gente con mucho dinero, y que bueno, que es un poco, como podríamos decir, a veces, pues un poco loca, con una vida, digamos, moderna hasta cierto punto, pues eso, de los años 70, etcétera, pues un poco cuando empezaba un cierto, no sé, desparpajo en muchas cosas. Lo llamo desparpajo porque no tengo tampoco por qué analizar aquí, y además seguramente no sería capaz de analizarlo, pero bueno, ya sabemos de lo que hablamos. En los años 70, donde empiezan, pues un poco a, bueno, pues a soltarse, digamos, la gente muy joven. Y entonces, bueno, pues ambas confluyen, no confluyen en el suicidio. Una se suicida en el mar, simplemente se mete en el mar y se deja ahogar allí. Bueno, y la otra, pues no, la otra, bueno, pues toma algo que la mata, ¿no? Y entonces, sin embargo, hay un paralelismo fundamentalmente a través de un tercer personaje, o un primer personaje, pues es importante, un tal Rubén, que es médico y que está interesado precisamente por los movimientos, digamos que cerebrales y de pensamiento de los enfermos, ¿no? Y entonces, claro, lo que hay es que no puedes saber qué es lo que ha pasado en cada una de esas mujeres con una vida absolutamente distinta. Una trabajadora, cumplidora de todo, con su familia, muy preocupada siempre, y la otra, sin embargo, pues una juergas y, en fin, y hasta cierto punto, pues una chisgarabis solamente bueno, pues con ciertos puntos también de, bueno, pues de lucidez, ¿no? Pero que son completamente distintas. Bueno, pues hay algo presente profundo. Entonces todo eso tendría, pero ya, o sea, yo creo que sería meternos demasiado y además, pues creo que ya, bueno, va siendo una hora también para poder dar lugar a un coloquio. Y entonces, pues o sea, en esta última hay unas tendencias que no tienen por qué saberse por un lector cualquiera, por cualquiera que lo lea, que la puede leer perfectamente con esto que he dicho, pero que sin embargo sí tocan con aspectos de la filosofía contemporánea, ¿no? Algunos aspectos de estos referentes a la psicología y a lo existencial. Bueno, Elena Quiroga, siempre ha tenido, quiero decir que, no sé si voluntariamente, pero que su literatura es una literatura que podríamos llamar existencial, por supuesto, y a veces existencialista, incluso de un existencialismo, yo diría un existencialismo cristiano, que hay toda una línea del existencialismo que ya, y eso por el medio siglo, eso ya fue muy controvertido y salió mucho a través de muchos autores importantes, ¿no? En ese caso de Jasper, de Bernanos, de Gabriel Marcel, etc. Y entonces hay siempre eso, la preocupación existencial, ¿no? Bueno, pues esta es la obra. No, ella parece que tenía la idea, por lo menos la idea, y no se sabe si empezada o quién sabe si un día aparecerá algo de ello, de terminar esta dialogía que hubo de Tristura y Escribo tu nombre, que tiene la misma protagonista, Tadea, pues de terminarla con la siguiente etapa de la vida de esta muchacha, de Tadea, la tercera etapa, que sería ya pues una etapa ya más adulta, es decir, pasada la adolescencia y otros años. Y parece que se iba a titular Grandes Soledades, pero no se tiene, vamos, no se tiene nada material para poder decir si hay residuos de esto, si no, no sé qué. Pues su biblioteca y la del marido, pues parece que están en la Diputación de La Coruña, en la biblioteca de la Diputación de La Coruña, y en fin, seguramente serán muy ricas en ese sentido, pero probablemente pues nadie ha ido allí a escudriñar especialmente, y menos a lo mejor en las casas que ya pues ya ni ellos viven, en fin, y no dejaron descendencia, como digo. Pues yo diría que
resumiendo, Elena Quiroga estuvo muy atenta a la novelística universal del siglo XX. A mi juicio, se puede decir, y cuando oigan ustedes los nombres dirán, bueno, sí, esos han influido mucho, claro, han influido en muchos, pues sí. Pero yo creo que ahí influyó Proust con la introspección y los recuerdos intensos que ella tiene continuamente, sobre todo en la segunda parte de en la última parte esta que he dicho, de estas últimas novelas. Luego, de Joyce, en la utilización de monólogos interiores, tanto del protagonista mismo como de otros, y de monólogos, interiores directos e indirectos. De Faulkner, indudablemente, por la introspección en tercera persona y en primera persona, los diálogos dentro del monólogo, y de Virginia Woolf, porque también Virginia Woolf utiliza monólogos interiores críticos, es decir, está pensando se lo atribuye a quien sea, pero piensa además, y por eso tiene tonos también sociales, no solamente de lo individual, y luego, porque esa visión social es crítica también. Yo creo que hay, y luego, eso, de sus propios compañeros, que he nombrado antes algunos, de la generación del 50, pues probablemente también, porque tiene conexiones con ellos indudables. Luego, como características generales, pues ella estuvo alejada de grupos y de capillas, y casi es extraño cómo fue elegida para la Academia de la Lengua Española, porque ella no se movió, quiero decir, con esos intereses, ¿no? Era una mujer un tanto como la propia Tadea, que piensa mucho, ¿no? Luego, lo que tiene es una enorme claridad expositiva, pero claridad porque además ella procura decir las cosas bien dichas, quiero decir, con una riqueza de léxico muy, muy amplia. Luego, una penetración psicológica, como antes ya he anotado, he dicho. Y luego, pues una intensidad de sentimientos en muchos protagonistas. Es decir, es una novelista que los sentimientos son intensos. Los sentimientos y los conflictos, a veces sin decir los sentimientos, pero los conflictos son muy intensos y muy interiorizados. O sea, ahí hay una gran penetración. Probablemente vivió, y a lo mejor ella los vivió, y unos serían más callados y otros más explícitos, y además supongo que ¿cómo voy a decir? Supo analizar muy bien a quienes tenía alrededor, a quienes estuvo a su alrededor. Luego, la verdad es que esto da lugar a una tensión continua. En sus novelas hay una tensión continua. No se deja, o sea, está uno en ello porque porque aquello que se ha planteado tiene que seguir adelante y uno quiere saber qué es lo que pasa. Y, para el lector yo creo que es una novelista que primero de todo, que es por lo primero que casi he empezado, que merece la pena descubrirla y recordarla, ¿eh? Luego, que requiere una lectura atenta, pero es que te capta, ¿no? Realmente capta a quien se quiera meter en un texto amplio incluso, pues. Luego, sus problemas son directamente, todos los problemas planteados son directamente humanos, incluso aquellos que en La sangre describe el árbol. Pero bueno, eso es una ficción, claro, naturalmente, que se emplea, lo ha querido emplear ella así. Que, por cierto, luego tuvo una secuela, a lo mejor no lo conocía, pero Manuel Mujica Lainez, un autor argentino, un par de años después, publicó una novela que se llama La casa, y ahí la protagonista que lo cuenta es la casa. En este caso era un árbol, como he dicho, y ahí es la casa. Bueno, luego el interés no decae porque no tiene páginas sobrantes. Elena Quiroga, todas sus páginas están perfectamente ensambladas con lo que ella ha ido diciendo previamente y lo que va a decir después. Es decir, no hay páginas sobrantes. Y luego no hay brusquedades, por ejemplo. Hay novelistas que son mucho más de cogerte, y no digo que no es ninguna crítica a ellos, naturalmente. Es buen escritor aquel que escribe bien, ¿no? Por decir así. Vamos a dejarlo en eso tan simplón, ¿no? Pues bueno, no hay brusquedades. Quiero decir que no se nos quiere dar una sorpresa en la siguiente línea. No.
Y si hay una sorpresa es algo que deviene, está siendo, bueno, no digo anunciado, pero sí traída por lo que está sucediendo anteriormente. Y bueno, yo lo que hago como final por mi parte es recomendar la lectura de Elena Quiroga y traten de encontrar algo. Ya he dicho que ahí hay unas novelas que en 3 tomos dan 8 novelas de ella y que eso es lo más encontrable, yo creo. Pero bueno, que merece la pena escudriñar y dar un poco la lata a los libreros para que para tener a esta escritora bajo los ojos. Bueno, y por mí, pues nada, ahora pues a un coloquio, a lo que quieran ustedes preguntar, que yo contestaré lo que sepa y lo que no, ya diré que lo ignoro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Es un gusto escucharle. Por su sentido crítico y siempre atinado pues, análisis. En fin, yo creo que sí, que es momento para dar pie a un coloquio. Si quieren intervenir, pueden, levantando la mano, se les acercará un micrófono, creo. Y si no, dígame y yo repito la palabra. Sí. Es inevitable, digo, compararlas, porque son estrictas contemporáneas, son mujeres y son muy buenas escritoras. Entonces, bueno, yo aquí hago una reflexión que comparto contigo y con el resto de los asistentes, no sé si estaréis de acuerdo. Yo he leído mucho a las 4 y a mí la que me parece que tiene mayor altura es, desde luego, Elena Quiroga. Me parece que tiene una carga dramática, hay una intensidad, como tú dices. Yo diría que es sobre todo la intensidad, es ese campo semántico el que habría que desarrollar para definir a ella y a su obra, ¿no? Es curioso porque es una mujer que tuvo una vida muy convencional, hombre, dentro de que está en una clase alta o así, pero no hay grandes dramas en principio, es todo muy, no sé, todo transcurre, pero se ve que en su literatura hay efectivamente unos dramas ahí soterrados muy incluso sangrantes, ¿no? Incluso violentos, ¿no? Y eso está desde su primera obra, me parece a mí. Desde su primera obra hay una carga y una intensidad, una tensión muy especiales. Y luego lo que tú has dicho, a mí me parece que es técnicamente la que más buscó. Es la que más, no sé, tú conoces bien a Faulkner, a mí me parece que sobre todo le puede influir Faulkner, ¿no? Y bueno, ya decía, para mí es inevitable comparar, ¿no? Y no con un afán así justiciero, así, pero bueno, simplemente por definir, ¿no? Y para mí, desde luego, ella es la que tiene mayor altura y sí, desde todo, técnica, expresiva y todo. Para mí es la de mayor categoría. Y luego, Carmen Laforet también me parece que es la que tiene mayor talento de las 4. Bueno, a ver, las 4 son Elena Quiroga, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite y de la de Olvidado Rey Vudú. Matute, Ana María Matute, que es la que menos he leído, ¿no? No sé, no me interesa tanto, ¿no? He leído algunas cosas y no me ha apetecido. Pero bueno, igual Carmen Laforet es la que más capacidad y talento tiene, pero yo tengo la sensación ante Carmen Laforet de algo un poco truncado, ¿no? Algo hasta cierto punto incluso fallido. Sí, a mí la última novela es muy buena, es extraordinaria, pero bueno, claro, luego no escribe mucho. Entonces, simplemente, ¿qué te parece esto que digo? Y también hay una cosa curiosa, que no escribiera más, ¿no? ¿Por qué se calla de repente? Vive casi 25 años después de
presente profundo, no sé, es curioso. Y luego, los libros se pueden conseguir hoy en día, Internet es una bendición, y menos, yo tengo todos, porque me interesa mucho, y Soledad Sonora no compré porque os costaba 300 euros, así, o sea, realmente es un libro muy cotizado, porque debe haber poquísimos, Bueno, pues eso, muchas gracias. No, bueno, pues vamos a ver, sí, estoy de acuerdo. En cuanto, no quiero hacer ningún ranking en fin, de calidades, pero lo que dices tú, yo creo que alguien, ¿cómo decir?, propicio a los sentimientos y con cierta sensibilidad, probablemente es la que más le de todas estas, pero bueno, no digo nada con respecto a eso. Estoy de acuerdo contigo es decir, que la Foret es un poco truncada simplemente porque ella misma no siguió, no se metió en otras. Y bueno, las otras dos a mí me parecen muy buenas también, y en fin, eso no he querido yo hacer, pero sobre todo, si me he fijado en ella y he querido subrayarlo, es porque creo que esta es la que menos se le nombra, a la que menos se le nombra, ¿eh? Y no sé por qué, pero pensándolo, cuando pensaba hace unos días, hace un par de semanas así, pues no es que llegue a ninguna conclusión, pero dije, es que esta había tenido una vida, no ya una vida de mujer rica ni nada, porque tampoco ejerció de eso, ¿eh? O sea, no ejerció de eso, ni tuvo, ni daba recepciones de no sé qué y tal, no, tuvo una vida muy, muy corrientita, por decir así. Lo que yo creo que es que no se jaleó en absoluto, por decir así. Y luego además ha tenido una cosa. Claro, naturalmente para tener cierta fama es mejor tener irregularidades de todo tipo. Eso es evidente, ¿eh? Eso es evidente, y no digamos ya modernamente, pero ya desde hace muchos años, ¿no? O desde casi siempre, ¿no? O sea que no tuvo nada especial, ningún escándalo personal ni social, no tuvo ningún divorcio, no se le conocen aventuras de ningún tipo, quiero decir, vamos, no ya amorosas, sino tampoco de que haya estado en las selvas del Amazonas y allí le haya ocurrido algo, ¿no? Y ni ninguna rebeldía personal ninguna rebeldía hacia afuera. Y sin embargo yo creo que uno de sus temas es precisamente, y algo he dicho, ¿no?, es el de la rebeldía, quizá la de los demás, o la que ella ha podido tener, o la que tuvo calladamente, ¿no? Pero es uno de sus temas, ¿eh? Porque en casi todas las novelas surge eso. Es decir, siempre hay algún personaje que es el que está revuelto, rebelde y revuelto también, ¿no? O sea, que yo creo que, en fin, luego además, ya voy a decir una cosa que, a ver, a lo mejor a alguien no le sienta bien, pero digo, al sensu contrario. Dedicó todas sus novelas, menos una, que no lo pone, a su marido. Joder, ya eso me parecía tan de antaño eso, que yo creo que ni eso le ha dado, hasta eso le ha podido decir, qué vulgar, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, no fue noticiosa, eso es lo que me parece. Ella no fue noticiosa nunca. Cuando le eligieron de la Real Academia, pues, mucha gente ya entonces dijo, ¿y esta quién es? Otros no, porque ya la habían leído. Su contendiente también la había leído, Juan Benet. O sea que, quiero decir pero que era, estaba ya muy, muy alejada. Y luego le pasa esto, ella tenía la novela preparada, y al parecer había trabajado sobre esa novela, pero por lo que sea, a lo mejor rompió las páginas, no le gustaba cómo estaba y tampoco me hubiera extrañado, pero que no dejó, ni ha dejado, como decir, pues unas memorias o algo que, pero que a saber, ¿no? Nunca se sabe, hay cosas que aparecen muchos años después, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es y claro, es extemporánea en ese sentido casi, ¿no? Todas las demás han tenido sus problemas, ¿no? Los y las, ¿no? Pero ella, nada, es una mujer. Bien, vamos a ver, más. ¿Hay más intervenciones? Sí.
patria era La Coruña. Curiosamente, luego su enterramiento fue en León, en Villafranca del Bierzo. Sí, Sí. Es muy curioso. Bueno, yo quería preguntarte, porque no has dicho nada, un poco sobre su, digamos, charla o documento de ingreso en la academia, Sí. que fue primero apoyada Tiene razón. por un trío entre los que estaba Carmen Conde, tan excelente y con tal ímpetu en la generación del 27, ¿no? Sí, sí. Eso es importantísimo. Y entonces el tema que trata es presencia y ausencia de Cunqueiro. De Cunqueiro, sí. de Álvaro Junqueiro. Y pues me hubiera gustado que nos hubieras dicho algo de eso, pero pues no ha aparecido, ¿no? No. También me gustaría, pero ya no sé la hora que tenemos, un poco ya adelantado, tener la voz de Elena Quiroga y que nos hubieras leído muy brevemente un párrafo de cualquiera de sus excelentes sitios y tener aquí mismo la voz de Elena Quiroga. Bueno, no, nada más, aplaudirte por todo el trabajo que has hecho. Vamos a ver. Me gustaría tener la voz un momentito de Elena Quiroga. A ver, cuestión por cuestión. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, lo del discurso de recepción, que es una magnífica pieza, la dedicada a Álvaro Cunqueiro. Tampoco es extraño que lo dedicase porque dice, no, Cunqueiro no tiene mucho que ver con ella desde el punto de vista de la escritura, sí, de la buena escritura, eso sí lo tiene. Y un magnífico Cunqueiro era un estilista espléndido, ¿no? Pero, como tanto, es curioso. En Galicia han salido algunos de los mejores estilistas en castellano. Está así, recuerden a unos cuantos. Vamos a dejarlos ahora, para que los piensen. Bueno, entonces, lo de Cunqueiro no es extraño, porque en el fondo, eso que has dicho de que su patria era Galicia, pues ella sí. Y además es que características tiene pues de lo que, bueno, de los escritores gallegos. En primer lugar, ese cuidado del lenguaje, ese cuidado de la exactitud. Ella emplea muchas veces vocablos gallegos, directamente gallegos. Pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque se los pone en boca de gente que utiliza el gallego continuamente o utiliza el castellano pero trufado de vocablos gallegos, ¿no? Y desde luego no me extraña que lo dedicase a Álvaro Cunqueiro, porque yo creo que fue un homenaje a Álvaro Cunqueiro, otro personaje de primera línea también, ¿no? Y luego el oír algunas de las, porque no sé si has dicho alguna otra cosa, lo de Cunqueiro, ¿no? No es otra. Lo de Cunqueiro, sí. Bueno, y no. Había una cosa que me había dejado antes, era lo de no conocer lo que ella había escrito después. Pues eso no parece que vaya a ser posible, o quién sabe, al cabo de muchos años, ¿no? Bueno, entonces, el oír algún párrafo de sus puede ser bastante distinto, porque, bueno, bastante distinto, no lo sé. A veces tienes que... ¿De dónde? Describo tu nombre, no sé. Lo primero que me ha salido aquí. En escribo tu nombre, nada, y no diré que esto es lo mejor, ni mucho menos, digo que para que se vea. Dice, no me llamen madre perfecta, llámenme madre Gaitán, como a las otras madres. Esta que sale, madre Gaitán, es la monja rebelde, la monja que se opone, la monja moderna, por decir así, la que quiere romper con aquello y por lo tanto, pues mirada con suspicacia y al final con enemistad, ¿no? Y nos aclaró, ser prefecta del colegio es un cargo, no es un nombre. Levantó la mano derecha. Y no renuncio a ese cargo. Creo, dijo con la mirada a lo lejos, que siempre había soñado con llevar almas jóvenes a Cristo. Fue uno de los motivos de mi vocación, transmitir su amor. Pero el cargo no soy yo. Soy la madre Gaitán, y cuando dejo de ser maestra de novicias, o prefecta, o lo que Dios quiere, sigo siendo la madre Gaitán. Lo otro, sonrió, es pegadizo. No se es más ni menos por algo que se puede tener y dejar. Solo queda la verdad de esta religiosa, una criatura humana
como ustedes, que se ha entregado a Dios, ni depende de la voluntad, aunque comentó como interrogándose a sí misma, quizá mi voluntad fuera esta, ni imprime carácter. Es algo que se quita y se pone como un vestido. No diré como un hábito, se llevó la mano al ceñidor. El hábito llega a ser la piel del alma, el único vestido del alma, la túnica para él, lo saben. Estábamos absortas, algo incómodas, o a la expectativa ante aquella monja que nos hablaba en aquel tono desusado, que se hablaba a sí misma en presencia nuestra. Parecía ignorar las consignas tácitas de reserva e indiferencia y sin extremismos ni grandes gestos tiraba por la borda cuanto hasta entonces eran principios intangibles. Bueno, pues nos está dando en un párrafo, en una intervención de esta mujer, pues nos está dando todo un carácter, ¿no? Y luego puntualiza, ¿no? No es que nosotras... Y entonces eso es continuo, muchas veces. Y luego hay muchas, bueno, pues... Sí. Sí. Bueno, tenemos hora. Sí. Nos despedimos con la voz recuperada de Elena Quiroga y agradecemos su presencia. Pronto, estoy seguro, les informaremos con nuevos eventos que realice el Ateneo Guipuzcoano y hasta la próxima.